Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que estén escuchando esto. Muchísimas gracias al equipo de Agroactiva 2020 por la invitación hacia el INTA y por la invitación a mi persona para poder compartir este momento de intercambio virtual con todos ustedes. Mi nombre es José Pairetti, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo para la Estación Experimental de Salta en el noroeste de nuestro país y hoy me gustaría conversar con ustedes sobre un tema muy importante para lo que es el sistema productivo agropecuario argentino, como es la eficiencia de cosecha en el cultivo de soja. Si ustedes me lo permiten y la tecnología, voy a intentar compartirles pantalla para mostrarles algunas diapositivas. Muy bien, entonces como les decía, eficiencia de cosecha de soja, una presentación muy sintética para que este video, esta grabación no se haga excesivamente larga. Por supuesto, quedo a disposición de todos ustedes. Me pueden escribir al email institucional peiretti con i latina las dos y doble t, punto josé, arroba inta.gov de gobierno, govcorta.ar, o también por redes sociales, arroba José Peiretti, todo junto. Ahí me encuentran y estoy abierto a recibir los comentarios, consultas, consejos de todos ustedes. Para eso trabajamos todos los técnicos de INTA. Primera diapositiva, una discriminación general. Si uno separara los diferentes tipos de pérdidas de cosecha en el cultivo de soja, ocasionadas por la combinada, por la máquina cosechadora que nosotros conocemos, vamos a ver, voy a activar acá el puntero láser, vamos a ver que un 30% es lo que nosotros conocemos como pérdidas por cola, es decir, pérdidas ocasionadas por ineficiencias en el sistema de trilla, de separación y de limpieza de la máquina cosechadora, y en el cultivo de soja un 70% ocasionado por, como lo que se conoce como pérdidas por cabezal, es decir, ocasionadas por la plataforma, por el cabezal de corte y recolección de la cosechadora. A su vez, de ese 70%, el mayor porcentaje de la pérdida por cabezal es lo que se conoce como desgrane, es decir, cuando nosotros encontramos granos separados, granos sueltos en el piso en forma de pérdida, es una pérdida por desgrane que vamos a ver más adelante está ocasionada por la principal culpable que tenemos en este trabajo, en este proceso de cosecha mecánica del cultivo de soja, como es la barra de corte y el sistema de corte del cabezal de las máquinas cosechadoras. ¿Cuál sería la situación ideal? Un cultivo presto para cosechar, en condiciones de ser cosechado, con el contenido óptimo de humedad para ser cosechado, no debería nunca esperar a la máquina cosechadora. Este es un viejo eslogan de los proyectos de eficiencia de cosecha del INTA. Podemos decir que este eslogan viene de por allá, por el principio de los años 90, desde el mítico proyecto Propeco, que coordinaba el ingeniero Mario Bragaccini. Entonces, de vuelta, nunca el cultivo listo para ser cosechado debe esperar a la máquina cosechadora, porque esto, si el cultivo de soja preparado para ser cosechado tiene que andar esperando a la máquina cosechadora, eso va a aumentar en forma exponencial las pérdidas por cosecha y la ocurrencia de posible daño mecánico sobre el grano. Fíjense esta fotografía, que ya es bastante vieja, tiene más de 15, 16 años. Esto es una fotografía tomada desde el costado de la ruta. Fíjense la fecha, 21 de abril, en la zona central de nuestro país, provincia de Córdoba, hacia la provincia de Santa Fe. Fíjense, aproximadamente nosotros nos detuvimos para sacar esa fotografía, saltamos el alambrado, teníamos unos aros de alambre de 1/4 de metro cuadrado para hacer la evaluación, y en ese momento contamos 150 plantas nacidas por metro cuadrado. Obviamente, si uno usa un poco el sentido común, si hay 150 plantas nacidas, eso significa que la máquina cosechadora por lo menos arrojó el doble, o perdió el doble, por lo menos 300 semillas o granos por metro cuadrado, porque obviamente sería imposible que nazca
el total, porque si hubiera nacido el total, no tendría sentido después que gastemos en comprar máquinas sembradoras, usaríamos la máquina cosechadora directamente. En el mismo día, allá en el año 2004, los mismos paisajes en otros momentos del recorrido, entonces un problema que merece ser atacado. Fíjense, yo no sé si en esta fotografía lo alcanzan a ver, en sus pantallas acá se ve un poquito más opaco, acá tenemos otra línea que son justamente las colas de las sucesivas pasadas de esa máquina cosechadora. Entonces, acá la tenemos, la principal culpable de la mayor cantidad de pérdidas en la cosecha de soja ocurridas en la República Argentina, el sistema de corte. El sistema de corte tradicional, esto que vemos acá en la pantalla, es un sistema de corte de 3x3, cuchillas de 3 pulgadas de ancho, trabajando en forma combinada con puntones separados a su vez por 3 pulgadas. Esto, por supuesto, la primera recomendación es un control periódico del sistema de corte todos los días durante la campaña, revisando el estado general, revisando el encuadre de los componentes del sistema de corte, revisando que no falte ninguno de estos componentes, que no falte ningún puntón, que no falte ninguna cuchilla, que no falte ninguna grampa prensa cuchillas, reemplazarlas en el acto, si es así, porque todo eso, si nosotros no realizamos ese control y ese mantenimiento periódico durante la campaña, lo que va a hacer es, de vuelta, esto está comprobado experimentalmente, va a aumentar exponencialmente los valores de pérdida de grano y de daño mecánico del grano o de la semilla de soja cosechada. Esto es para los contratistas, los queridos amigos contratistas. ¿Cuál es la primera indicación que recibimos siempre cuando estamos cosechando soja y el dueño del campo, el dueño del lote, el dueño del cereal, detecta o le parece que la máquina está perdiendo por encima de la tolerancia? Es, por supuesto, baja la velocidad de avance. Entonces, ¿por qué esa es la indicación que todo el mundo sabe, la regulación que todo el mundo sabe en contra de las pérdidas de cosecha? Por lo siguiente, yo se los voy a, nunca fui dibujante, así que acá lo voy a representar muy someramente, muy esquemáticamente, espero que lo sepan comprender. Esta línea que apareció acá abajo representa la superficie del suelo, esta línea vertical representa en mi cabeza una planta de soja, y este pentágono representa la barra de corte de un cabezal vista de costado. Entonces, supongamos lo siguiente, que esa barra de corte tiene una altura de corte teórica, pueden ser 5 centímetros, 7 centímetros si quieren, y supongamos que ahora vemos el sistema de corte en forma más clara. Supongamos que esa planta que está por acá apenas toma contacto con el primer elemento metálico, es cortada, porque ahí nomás, en ese momento, se forma la tijera entre la cuchilla y el puntón y la planta se corta. Entonces, eso significa que la altura de corte real va a ser igual a la altura de corte teórica, 5, 7 centímetros. Ahora bien, lo que sucede en el terreno más normalmente es que cuando la planta de soja toma contacto con el primer elemento metálico del sistema de corte del cabezal, en general es empujada, entre comillas, hacia adelante por la velocidad de avance de la máquina y hacia los costados por el movimiento alternativo de la cuchilla, lo que genera este movimiento en forma de diagonal, si se quiere, con este sentido. Entonces, la planta se desplaza, sufre un desplazamiento hasta que finalmente es cortada. Eso significa que en la realidad la altura de corte real es diferente a la altura de corte teórica, justamente por este desplazamiento que vemos esquemáticamente acá arriba. Espero que se haya entendido. En esta instancia, en esta grabación para Agroactiva 2020, no podemos intercambiar preguntas y respuestas, pero si no, cualquier cosa me escriben, @JosePairetti, estoy a disposición de ustedes. Seguimos. Bien, lo que puede pasar acá es lo siguiente. Supongamos que ese esquema que está sobre la izquierda de la pantalla de ustedes representa el desplazamiento que sufre
la planta de soja cuando la velocidad de avance es de, por ejemplo, 7 kilómetros por hora. Ahora bien, si yo esquematizo el desplazamiento que va a sufrir la planta de soja, si por ejemplo la velocidad de avance es 10 kilómetros por hora, lo que vamos a ver es esto, esta diferencia. Eso significa que el desplazamiento, la inclinación que va a sufrir la planta de soja a 10 kilómetros por hora va a ser mayor. Si lo representamos nuevamente con el esquema original, entonces esta vez la inclinación va a ser mucho mayor, y si yo comparo la altura de corte real con la altura de corte teórica, este diferencial va a ser mayor que a 6-7 kilómetros por hora de velocidad de avance. Más diferencia. Entonces, bien, pensemos, si se quiere, volvemos a la imagen anterior, pensemos en un cultivo de soja en la República Argentina, pronto para ser cosechado, listo para ser cosechado, 13% de materia seca, 13% de humedad, perdón, 12% de humedad, 11% de humedad si se quiere. Pensemos que el cultivo, la planta de soja, botánicamente, está preparada para diseminar su simiente allá por los 18, 19% de humedad, a 11, 12, 13 con suerte de contenido de humedad. Podemos decir, como decimos en el campo, uno la mira fuerte y la planta abre las vainas y se desgrana. Entonces imaginemos si la sometemos a esta inclinación, la planta no solamente que se sacude, sus vainas se abren, hace como si fuera un sonajero, sino que también golpea a las plantas que tiene al lado y a las plantas que tiene a continuación, y eso también provoca desgrane. Fíjense esta fotografía, otra foto histórica de la época del INTA, año 1993, sistema de corte de paso angosto alazán, cuchillas de 1,5 pulgadas, trabajando a doble movimiento en puntones separados a 1,5 pulgadas. Este sistema de corte, como acorta a la mitad el recorrido de la planta cuando es tomada por los elementos mecánicos hasta que es cortada efectivamente, por supuesto que disminuye, hace decrecer en forma exponencial, en forma directamente proporcional, la cantidad de pérdidas ocasionadas por el cabezal de la máquina cosechadora. Esto comprobado científicamente, están los informes, innumerable cantidad de informes, búsquenlos en las páginas oficiales de INTA Argentina. Ahora bien, lo que hay que prestar atención de esta fotografía es esto. Año 1993, la primera pregunta será, ¿por qué entonces, si ya han pasado 1993, han pasado más de 20 años, casi, podemos decir, estamos más cerca de cumplir 30 años de esta fotografía, ¿por qué las pérdidas de cosecha siguen siendo una problemática? ¿Y por qué dentro de esa problemática el desgrane provocado por el corte sigue siendo un problema a nivel mundial? Bueno, la pregunta, y sobre todo en Argentina, la respuesta a esa pregunta se explica con esta fotografía al azar, random, como dicen los jóvenes, que yo les seleccioné acá. Eso que tenemos ahí, por supuesto, es un tractor trabajando con una sembradora de siembra directa. Y esa es la respuesta. Nosotros en nuestro país hacemos producir, gracias a Dios, más del 80%, 85% de la superficie. Discúlpenme si le erro en ese porcentaje, no lo tengo a mano actualizado, así que ustedes sabrán después de decirme en los comentarios cuál es la estadística actual y real, pero más del 80% seguro de la superficie, con el sistema de siembra directa. Un sistema que no consiste solamente en tractor y sembradora, sino que debe ser comprendido como un gran paquete tecnológico que incluye no solamente mecanización, sino también genética de cultivos, manejo de plagas y enfermedades, rotación de cultivos, manejo de suelos, pero de eso hay para hablar muchísimo y hay especialistas que saben mucho. Volvamos a la mecanización agrícola. Entonces, justamente la difusión de la siembra directa es lo que explica por qué todavía en Argentina sigue siendo un problema el proceso de corte desde el punto de vista de las pérdidas ocasionadas durante la cosecha en el cultivo de soja. Por supuesto,
en países como los Estados Unidos, donde la siembra directa no está tan difundida en toda su superficie productiva como en la República Argentina, sí tenemos el desempeño del sistema de corte de las máquinas cosechadoras, que muchas son prácticamente iguales las que se comercializan y utilizan acá en la República Argentina, sí el desempeño de corte allá será totalmente distinto, y la configuración de la plataforma, de la barra de corte, del cabezal, deberá tener cosas particulares para las circunstancias productivas de un país como, por ejemplo, los Estados Unidos, donde no tienen tanta siembra directa, pero por ahí tienen otros problemas como suelo desnudo, suelo suelto por la labranza, que eso también hay que evitarlo con ciertas configuraciones. Un punto intermedio, esto por supuesto viene de la firma de Molin, máquinas color verde con la franja amarilla. Esto es un sistema intermedio, 2 pulgadas, trabajando también a doble movimiento, un sistema que en la República Argentina, por supuesto, trabaja muy bien. Otra cuestión que nosotros tenemos también, tenemos que tener en cuenta, y yo esto lo voy a decir desde el punto de vista totalmente objetivo, como técnico de INTA, y sin pertenecer a ninguna empresa de mecanización agrícola, es que los sistemas de paso angosto en nuestro país, yo por ejemplo en este momento estoy situado en la ciudad de Salta, en el noroeste del país. En la ciudad de Salta, en la zona productiva salteña, las condiciones agroecológicas, agroclimáticas son unas, totalmente distintas a las condiciones agroclimáticas que nosotros podemos encontrar en un lugar como por ejemplo Venado Tuerto. Entonces, el desempeño de estos sistemas de corte va a ser totalmente distinto. Si tiene que trabajar en el Chaco salteño, cosechando soja, donde hay menor humedad relativa, mayor irradiación, mayores temperaturas, menor desarrollo del cultivo de soja, van a trabajar sin ningún problema, distinto a cuando tienen que trabajar en plena pampa húmeda, donde mayor rendimiento, mayor humedad, menores horas de irradiación y también mayor desarrollo y rendimiento de los maíces. Entonces, en esas zonas, los tocones, el diámetro de los tocones, la permanencia de los tocones de maíz en siembra directa, se le va a ser una fuente de problemas para estos sistemas de corte cuando tengan que trabajar en soja. Algunas cuestiones como para generar para usar de disparadores mentales, y para que ustedes después, si quieren, se comuniquen conmigo, con algún otro técnico del INTA. El ángulo de cruce durante el trabajo, muy importante darle cierto ángulo de cruce, eso me provoca un momento de autolimpieza en la barra de corte. Me genera también que todas las cuchillas en todo el ancho del cabezal trabajen uniformemente. También me va a evitar los patrones de cola. Entonces yo hago trabajar a la máquina cosechadora con un ángulo de cruce de, por ejemplo, 30 grados, y después vuelvo a cruzar el tránsito de la máquina sembradora en directa que viene hacia atrás de esta máquina, y eso me va a diluir algún posible problema que pudiera tener alguno de los cuerpos o algunos de los cuerpos de la sembradora que les hubiera tocado trabajar sobre la cola de la máquina cosechadora. La regulación del molinete, esto también acá hay mucho, esto también, una buena regulación del molinete está generada por la experiencia y cómo uno ajusta el ojo, tanto el que va manejando la máquina cosechadora como el que le toca controlar el trabajo de la cosechadora desde abajo. Por supuesto, primera indicación, los dientes no tienen que tocar el área de corte del sistema de corte. Y después, si uno tuviéramos que hablar de la posición relativa de los dientes, si el cultivo está en condiciones normales, perfectamente verticales, si el cultivo tiene un menor desarrollo, menor altura, menor volumen, menor densidad, la punta de los dientes apuntando hacia la cabina de la cosechadora. Si nos toca trabajar en un cultivo de alto desarrollo y rendimiento, la punta de los dientes hacia adelante. Y el tema de la velocidad, hay tablas para usar como referencia, como esta que les estoy mostrando yo acá. Esto está en las publicaciones del INTA y en innumerable cantidad de trabajos.
Yo, por experiencia, les digo que cuando uno regula la velocidad del molinete, hay que usar mucho de la visión, y recordemos lo siguiente, el molinete fue diseñado y creado para servir de tercer punto de apoyo para el cabezal. Es decir, para el corte que tiene que realizar la barra de corte, nosotros necesitamos dos puntos de apoyo. El suelo, el anclaje del suelo, de las raíces del suelo, y un punto superior que debe ser dado por el molinete. El molinete no tiene que trabajar alzando el cultivo, sino sirviendo como segundo punto de apoyo para el corte. Entonces, a la vista del ojo experimentado, una buena regulación del molinete es aquella en la cual el molinete se ve que hace un trabajo fluido, ni golpeando, ni arrastrando, ni atrayendo el cultivo, un trabajo fluido hacia el corte. Algunas cuestiones a tener en cuenta: si el cultivo es de bajo rendimiento o desarrollo, le podemos incorporar estos aditivos, estos dientes pie de pato o estas paletas de goma. Ayudan bastante, pero hay que tener algún cuidadito para retirarlos cuando el cultivo tiene un desarrollo y rendimiento de normal para arriba. El tema de los cabezales Draper, por supuesto, esto es hoy en día la mayoría de las máquinas cosechadoras de soja están o intentan estar equipadas con este tipo de cabezales. La cuestión del cabezal Draper, el regreso del cabezal Draper a los sistemas de cosecha no solo argentinos sino mundiales, no tiene que ver con su peso, porque de hecho los cabezales Drapers son más pesados que un cabezal con tornillos sin fin, y son más anchos, entonces palanquean más hacia adelante la máquina cosechadora. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el tipo de trabajo que realizan. Los cabezales Drapers, el efecto del cabezal Draper, básicamente hay que verlo en el sistema de trilla y en el consumo de combustible. No necesariamente pierden más ni pierden menos que un cabezal convencional. ¿Por qué? Porque el sistema de corte, que es el principal culpable, sigue siendo muy parecido en un cabezal Draper. Sí generan un mejor trabajo del motor, del sistema de trilla, ergo del motor, una demanda de potencia y de combustible más uniforme, y seguramente un menor consumo de combustible, y también permiten en zonas donde tenemos revenimiento de los cultivos en horas de la tarde-noche, seguramente un cabezal Draper me va a permitir ampliar la jornada de trabajo en por lo menos una hora y media. Por último, otro concepto general: ¿qué es trillar bien un cultivo? Trillar bien un cultivo es separar el grano, la parte económicamente importante, el grano de soja, si se quiere, separarlo sin romperlo, por supuesto, y dejar el resto, el material no grano, lo más intacto posible. Lo que es importante es que la máquina cosechadora no gaste energía y combustible en moler el material no grano, porque a mí, de hecho, primero que no me interesa gastar energía en eso, y segundo que desde el punto de vista de la siembra directa es más eficiente si el residuo sale por la cola de la máquina cosechadora lo menos alterado posible. Y a modo de ejemplo, si uno ve una máquina cosechadora en maíz, por la cola de una máquina cosechadora de maíz debería salir solamente los marlos, con las charlas todavía adheridas al mismo, y los marlos sin granos, por supuesto, y lo más enteros posibles. Y por último, para ir cerrando, yo creo, y humildemente lo decimos nosotros, desde el punto de vista de la eficiencia de cosecha, nuestra revolución tecnológica de hace más de 20 años, que fue la difusión y aplicación y adaptación de los métodos para la evaluación de pérdidas de cosecha. Esta fotografía, una cosechadora trabajando en girasol, por supuesto, y los muchachos acá esperando con los famosos aros del INTA. Recuerden, esos aros tienen un cuarto de metro cuadrado de superficie, 62 centímetros de diámetro, la misma medida que tiene el tambor de 200 litros, así que ahí tienen el parámetro, y tiene que ser parte fundamental y estar siempre presente no solamente en la regulación previa, sino durante todo el trabajo de la máquina cosechadora que vaya a trabajar a nuestro campo.
las pérdidas de pre-cosecha, hacerlas con los aros de alambre, evaluar a lo largo de toda la superficie del lote, de la superficie que tengamos que cosechar, si hay pérdidas de pre-cosecha, si ya hay granos en el suelo antes que la máquina cosechadora empiece a trabajar, y después, una vez que la máquina trabaja, sabemos, nos paramos al costado, cuando nos supera el cabezal, cuando nos supera el eje delantero de la máquina, y antes que nos supere el eje trasero de la misma, distribuimos los 4 aros ciegos, 3 en el ancho del cabezal, y el cuarto, el más importante, por debajo de la panza de la máquina. Observación, mucho cuidado siempre, mucho respeto con la máquina agrícola, mucha precaución, atentos, 2 ojos adelante, 2 ojos atrás, extremar las precauciones si vamos a realizar este trabajo, porque en el campo no sobra absolutamente nadie, ningún empleado, ningún técnico, ningún maquinista. Aprender a leer el aro, una vez que nosotros realizamos la evaluación, si encontramos vainas mal trilladas en la parte superior del aro, pues se puede deber a algunas de estas causas. Por supuesto, la práctica y el error nos irán ajustando nuestro ojo técnico. ¿Cuál es un indicador de problemas, por ejemplo, en la limpieza? Para hablar de un ejemplo, es que encima de los aros ciegos encontremos granos sueltos, y esto se puede solucionar ajustando alguno de los siguientes puntos en la limpieza. Y por último, un tema muy en boga en los últimos 4 o 5 años, el tema de la distribución de semillas de malezas a través de la máquina cosechadora y la limpieza de la misma. Recordemos siempre un buen sopleteado en todas las partes de la máquina cosechadora, y por último, que la máquina cosechadora se trague un volumen similar a lo que serían 2 farditos de heno, que se lo trague, que los trille, que los escupa por atrás, y la volvemos a sopletear. Bueno, creo que con eso, ahí están todos los pasos. Disculpen la velocidad, es para que esta grabación no se haga excesivamente larga. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, es un placer. Espero que disfruten esta Agroactiva 2020 en formato virtual. Esperamos desde el INTA que pronto nos podamos volver a encontrar en forma presencial. Cuídense, sigan produciendo agroalimentos, y ahí tienen mi contacto. Yo quedo a disposición de ustedes como técnico especialista en mecanización agrícola para INTA. Muchísimas gracias a todos.